Documentación reservada que se filtra de CEPRELAT a medios que junto con el gobierno se posicionan en las internas coloradas por deteriorar la suerte del cartismo. Puede parecer cualquier cosa menos una coincidencia, y todo por subordinarse a su majestad la campaña electoral. Este es un nuevo capítulo de una historia que inició ya en el 2013 cuando el señor Horacio Cartes arribó a la presidencia de la República. Estamos viviendo una especie de déjà vu que probablemente conozca de otros capítulos de ahora en adelante, particularmente de aquí hasta las próximas elecciones del 2023. Muy buenas noches, segmento especial del programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Buen domingo. ¿Listo para una nueva jornada periodística? Tal cual. Saludamos a continuación a el presidente de Tabesa, el señor José Ortiz. ¿Cómo le va, don José? Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos aquí a disposición. Doctor Pedro Ovelar, abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Un gusto por estar compartiendo con ustedes este programa. Estábamos viendo de manera somera, porque, lo admito, recién hoy conocimos el informe confidencial, son 43 páginas. La mayor parte de esto no aporta elementos nuevos, incluso fragmentos enteros. Era parte de aquel informe o aquella locución, aquel discurso pronunciado por Yusio ante el Congreso Nacional. ¿Qué hay de nuevo en esto, José Ortiz? Acá no hay nada, bueno, hay una ensalada de mentiras, ¿verdad? Una ensalada de conjeturas. Está comprobada la mala intención y el sesgo de la CEPRELAT, porque sus apreciaciones son absolutamente poco profesionales. Ellos tienen una información, pero tienen una información parcial no confirmada. Entonces hacen una serie de conjeturas intentando insinuar que en el grupo Cartes las empresas están organizadas de una forma tal de lavar dinero, ¿verdad? Nosotros estamos muy tranquilos, negamos rotundamente el tema del lavado de dinero y de cualquier tipo de ilícito dentro de todo el grupo Cartes y en todas las actividades que atañen al señor Horacio Cartes. Eso lo negamos rotundamente y tenemos condición de demostrar y evacuar cada uno de los supuestos que colocan en estos informes periodísticos, ¿verdad? Como tú muy bien lo dijiste, informe supuestamente confidencial y filtrado de exprofeso, ¿verdad? Tengo entendido que por ahí inclusive hasta una senadora había ya anunciado que estaba leyendo este informe unos días antes, ¿verdad? Para que veas lo sesgado que es esto. Bueno, una vez más, es un ataque más que recibe el grupo Cartes a raíz de que el accionista principal es una persona preponderante de la política paraguaya. Y por sobre todas las cosas, en este momento he sabido, ¿verdad?, que el movimiento que lidera el señor Horacio Cartes propone un candidato que lidera todas las encuestas. Ahora, creo que llegamos en un punto que jamás se llegó en Paraguay, de utilizar entes del Estado para persecución política, persecución corporativa y financiera inclusive. Claro. Al margen del debate sobre la legitimidad de la publicación, que es un insumo que habitualmente aprovechan los medios de comunicación, al margen de eso, ¿cuál es la responsabilidad de una institución como CEPRELAT en el resguardo de esa información? Por su ley orgánica tienen la obligación de mantener la confidencialidad absoluta de lo que ellos investigan. Incluso aquello que comparten con el Ministerio Público, tampoco claramente su normativa le exige la confidencialidad y transgrede normas del Código Penal sobre la revelación de estos secretos que por su función de la CEPRELAT o de cualquier otro funcionario que tenga conocimiento de esa información y que lo comparta al público tiene una responsabilidad penal. Entonces, creemos que estamos analizando incluso también las acciones legales que pudiéramos iniciar en contra de los responsables de esa filtración. Como bien lo decía José, incluso hay tweets de personas que lo estaban leyendo y estaban
estaban publicando de que lo estaban haciendo. Un dato técnico, filtración es casi cuando los medios logran sacar de determinado lugar. En este caso, probablemente ha sido una entrega directamente. Yo afirmo sin temor a equivocarme y la verdad no la podemos ocultar, ¿verdad? Aquí hay una asociación entre dos medios periodísticos, dos grupos, que en connivencia con personas de este gobierno, de personas que están pugnando por la candidatura del partido y personas de la oposición están en contra de Horacio Cartes porque es la persona a quien hay que bajar. Es decir, a Horacio Cartes, entiéndase Honor Colorado, entiéndase Santi Peña, ¿verdad? Pero me quisiera referir un poco, Augusto, al tema de dónde sale este informe, ¿verdad? Este informe fue un pedido de la Fiscalía a raíz de aquella denuncia en el Senado de Yucio, que luego va a CEPRELAP, que luego se forma un proceso en el Ministerio Público y que ahí el Ministerio Público le dice, bueno, ¿qué pruebas ustedes tienen, verdad? Y de ahí es donde surge esta información que es remitida ahora, con todos los detalles que estaba diciendo José y que seguramente lo vamos a tratar acá esta noche. Ahora, el sesgo político y el uso mediático y seguramente también después electoral que va a tener esto, queda de manifiesto desde el mismo momento en que este es un informe que ya se conocía con antelación, según anunciaban algunos legisladores, y el hecho de que dos medios al mismo día publiquen con el mismo enfoque una información confidencial, entre comillas, lo corrobora. Pero además la introducción del informe es sorprendente. Pareciera que fue escrito por alguien que no es técnico, digamos, por un periodista, un político, o una conjunción de ambos, porque no hay ningún relato técnico en el arranque, sino son los antecedentes hasta los parentescos de Horacio Cartes, y después pasa como punto de partida muy importante, como base de lo que se viene después, 40 páginas, como columna vertebral, decía, el informe de Arnaldo Yucio. Y no hace mención a los antecedentes de Yucio. Del señor Cartes se acordaban hasta de su tío y las relaciones de su tío con terceros, cuartos y quintos. Pero de Yucio se usa como base la denuncia y no recuerdan que fue destituido o se vio obligado a renunciar por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, es muy preocupante que se manipule políticamente un tema que es tan serio. Si tienen una denuncia que hacer, que la formulen y que se canalice en la instancia, a través de la instancia que corresponda. Pero si ese es el punto de partida, vamos mal, José. ¿Vos qué opinás? No, es gravísimo, ¿verdad? Porque yo no recuerdo en ninguna campaña política anterior, siempre se hablaba de utilización de recursos del Estado, vehículos del Estado, ese tipo de cosas. Pero manipular una institución de la relevancia de la CEPRELAP para persecución es la primera vez, y esto es grotesco. Esto es grotesco lo que hace la CEPRELAP, ¿verdad? Porque manipula información, filtra información, ¿verdad? Y lo hace en forma mediocre y encima trata de darle contenido, me van a disculpar, a todas las estupideces dichas por el señor Yucio, que ha demostrado que tiene una enorme mediocridad y desconocimiento, una persona que ha tratado a la bolsa de valores de Asunción como bolsa de delincuentes, la misma bolsa de valores donde el Estado y el Ministerio de Hacienda emiten los bonos. O sea, esa es la jerarquía del señor Yucio, y la cereza de la torta de la jerarquía del señor Yucio es su vínculo con narcotraficantes, ¿verdad? Donde el señor Yucio, cuando tiene un problema supuestamente con su auto, no le llama a Localiza estando en el Brasil, ¿verdad? Que hay una en cada esquina, sino que le llama a su amigo el narco para que le preste el auto, ¿verdad? O sea, imagínate el nivel de relacionamiento que tiene. Y esta es la persona que inicia ese proceso, y hoy CEPRELAT está intentando endosar de alguna manera o poner orden a todas las conjeturas absurdas que hizo el señor Yucio, que nosotros no tenemos ningún problema en desatar cada uno de los nudos que intentaron atar. Todo es mentira, ¿verdad? Y acá hoy me tomé la molestia de averiguar, ¿verdad?
¿Cuál es el origen de la información que tiene CEPRELAT? ¿A qué accede CEPRELAT? Había sido que CEPRELAT o solicitando a la Subsecretaría de Tributación o tal vez tenga un acceso directo, ellos pueden acceder a los libros de compras y ventas y a las facturas emitidas de las empresas. Ellos pueden saber que se le facturó a tal persona, pueden saber que tal persona le facturó a tal empresa, pero ellos no conocen el contenido de la factura. Entonces ellos tratan de instalar de que entre empresas nos vendemos cigarrillos dentro de las mismas empresas del Grupo Cartes, que es absolutamente falso. Y ellos, al no tener esa información, si eran serios y tenían esas conjeturas, tenían que haber consultado a las empresas. Así como su Secretaría de Tributación hace una consulta. ¿En qué concepto le facturaste eso? Su Secretaría de Tributación le hace una consulta al señor Horacio Cartes sobre la facturación y el préstamo solidario que le hace al señor Erico, ¿verdad? Ellos se toman la molestia a su Secretaría de Tributación. ¿En qué concepto fueron hechos estos pagos y estos? Eso que se llama concepto en la factura. Exacto. Entonces, eso es una especulación. Es especulación, es conjetura pura. Ellos no saben el contenido de las facturas. Entonces ellos dicen, por ejemplo, Tavesa envía enormes cantidades de dinero al Brasil. Claro que enviamos cantidades enormes de dinero al Brasil porque es nuestro principal proveedor de tabaco. Ahí está nuestro principal proveedor de tabaco. Y obvio, si vos compras tabaco, viene el tabaco, se despacha el tabaco, ingresa el tabaco al Paraguay, es contra la prestación de un pago. Entonces hay una transferencia bancaria posterior. Y claro que son cifras millonarias. El movimiento de dinero tabacalera del Este es enorme, por algo es la empresa que más impuestos paga. Si sos la empresa que más impuestos paga en Paraguay del sector privado, es porque sos una de las empresas que mayor movimiento económico tenés. Entonces el sesgo es tremendo, la manipulación es horrenda. Sin perjuicio de volver al tema político, me gustaría desgranar por lo menos 8 o 9 puntos que son claves, porque lo que queda es que todo el mundo estuvo comprando enormes partidas de cigarrillos de Tavesa, ¿verdad? Pero es así, parece que una caricatura, pero así se estuvo entregando la información de este día. Y hay un primer punto en la publicación del diario ABC que dice: Cartes le vende a Cartes. Voy a leer solamente una frase. El informe describe minuciosamente lo que sería una simulación de ventas y detalla el destino de la producción de Tavesa. Asegura que solamente desde el 2014 al 2021 se registraron ingresos por más de 13.000 billones de guaraníes, de los cuales 73% del monto fueron adquisiciones de cigarrillos realizadas por otra empresa del mismo grupo. En este caso habla de Palermo. ¿Qué significa Cartes le vende a Cartes? No, y con mucha mala fe y mala intención presentan una actividad absolutamente lícita como algo ilícito, utilizando términos como llama la atención o es muy llamativo, ese tipo sorprendentemente, ¿verdad? Dándole esa supuesta ilicitud a la actividad totalmente lícita. Dentro de la estructuración de un negocio es totalmente válido que una empresa sea la que produzca y otra empresa la que distribuya. Entonces no es que Cartes le vende a Cartes. Cartes tiene una estructura societaria donde divide industria de distribución. Y eso, ¿dónde está lo ilícito? ¿Qué es lo malo ahí? No califica, no determina dónde se violó alguna norma legal, reglamentaria, tributaria, absolutamente nada. Entonces, ese primer punto hasta es risible todo lo que ponen ahí, ¿verdad? O sea, es difícil sentarse a discutir y explicarle a la gente que no está mal. Estamos hablando de la empresa Tavesa que fabrica y Palermo, que es la empresa del mismo grupo que distribuye, ¿no? Así mismo. Lo que pasa es que presentan, para la opinión pública, una de las conclusiones sería: ¿cómo es que Tavesa le vende cigarrillos a Palermo, Multimedia? O a Multimedia, a otras empresas. Sí. ¿Qué es lo que estabas explicando vos? Claro. Al fin, ni siquiera los conceptos que se utilizan en cada operación. Ellos desconocen el contenido de la factura. Entonces ellos, con muy mala fe, presuponen que Multimedia compró cigarrillos. Claro. ¿Verdad? Ojalá me compren y que todos ustedes fumen, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que Multimedia es una empresa del grupo. Acá existen servicios publicitarios.
o existen préstamos intercompany. Entonces, lo que puede ocurrir de repente es que le esté facturando a la empresa multimedia intereses por préstamos con IVA. También les puede estar facturando alquileres, porque hay locales que son propiedad de Tabesa, que son utilizados por los medios de comunicación. Entonces eso no implica que pague cigarrillo, pero justamente ahí está la mala, yo le quiero llamar mala fe, porque si no, estamos en una extrema mediocridad. Resulta que cuando hay mala fe, no conviene luego avanzar en hurgar la información real. Porque si hurgas la información real, te vas a encontrar con lo que no querés ver porque vos tenés mala fe, ¿verdad? Entonces ellos quieren decir eso, que Tabesa vende cigarrillos a empresas del grupo, a la única empresa del grupo que Tabesa le vende cigarrillos a Palermo, que es su distribuidora, y que es dentro del ámbito de la profesionalización, porque Tabesa es una industria profesional, Palermo es profesional de la distribución y del marketing, y no vende solo cigarrillos, vende pañales y caramelos también, y por eso que se perfecciona y ahí es donde, cerrando lo que decíamos, ellos no hurgan y no van a la fuente a decir, señores Tabesa, o señores multimedia, o señores unicanal, quien sea, ¿en qué concepto fue pagado este importe a Tabacalera del Este, o en qué concepto Tabacalera del Este le pagó a ustedes esto, ¿verdad? Pero no quieren, porque está la mala intención. No van a encontrar lo que quieren. ¿Me permite intervenir un poco ahí, Augusto, Benjamín? Permiso, José. Claro. En realidad, la que va a hacer ese trabajo ahora es la Fiscalía. A partir del informe, la Fiscalía debe comenzar a preguntar y hacer nosotros nuestra oportunidad de descargo, ¿verdad? Es decir, no, esta factura es por intereses por un préstamo, ¿verdad? O es porque se pagó dividendo, por ejemplo, en el caso de Sara Cartes, ¿verdad? Se paga dividendo porque es accionista y se paga una remuneración por ser directora. Así es. La Fiscalía va a preguntar y nosotros vamos a explicar. Pero lo que hizo la CEPRELAB, eso nomás es lo que quiero destacar, ¿verdad? Ellos calificaron ya sin conocer, como dice José. Ellos no tenían tampoco por qué preguntarnos. Simplemente decir, encontramos estas vinculaciones y creemos que el Ministerio Público debe solicitar la información. No calificar, es decir, llama la atención, aquí se movieron grandes cifras de dinero, envían a paraísos fiscales para esto, empieza a dar una calificación absolutamente criticable, técnicamente hablando, ¿verdad? Y políticamente hablando también es reprochable la actitud de la CEPRELAB por todas esas vinculaciones que estamos diciendo. Pero no puede concluir como concluye así, sobre actividades lícitas. Todo el material, todo ese informe tiene como único hilo conductor la sospecha de ilícitos, sobre todo, no solamente estos préstamos o cuestiones que puedan haber entre las mismas empresas de un pool de empresas que seguramente hace lo mismo el grupo ABC o el grupo o los otros, todos los grupos económicos operan de esa manera. Después sigue, y en uno de los puntos, parece vos también, de Horacio a Sara. Entonces, todo lo que está Sara Cartes en el informe aparece como un manto de sospecha porque la señora Sara Cartes más o menos tiene ingresos, la propia hermana dice Horacio Cartes, a partir de figura como cliente por 32.388 millones, algo ya había dicho el señor Yucio, y después José Ortiz, también Pamplona, Sociedad Anónima, donde aparece como principal directivo José Ortiz, también pagó a Tabesa 11.000 millones de guaraníes, más de 1.7 millones de dólares. O sea, ¿por qué es ilícito eso? Es mi pregunta. Pero, absolutamente, además ¿Y por qué Secon, ya que estamos nomás, figura también como cliente de la tabacalera? Secon también está ahí. Claro, es muy fácil. Cuando vos estás dentro de una corporación y de un grupo económico, tenés empresas que tienen liquidez y empresas que tienen menos liquidez. Tenés empresas dentro del grupo que tienen liquidez y quieren aplicar esos fondos. Y tenés empresas que necesitan préstamos por inversiones o por lo que sea. Entonces, es mejor recurrir a los préstamos intercompany cumpliendo todas las normativas legales, ¿verdad? Cobrando los intereses y pagando el IVA sobre los intereses, que es lo que te obliga al sistema tributario, que está recurriendo al sistema financiero, ¿verdad? Si vos tenés un dinero ocioso en una empresa, ¿verdad? Y en la otra está faltando capital operativo,
Entonces le haces un préstamo y eso es absolutamente lícito. Eso no significa que SECOM compra cigarrillos de Tabesa. Imagínate, en el caso de SECOM hay un enorme contrato de fideicomiso con todo el sistema, o sea, con gran parte del sistema financiero, con 6 bancos de plaza, 6 bancos paraguayos. Un contrato es una empresa calificada internacionalmente, tiene su calificación para la emisión de bonos, ¿verdad? Son pasos de muchísimo rigor y dentro de ese contrato está permitido los préstamos intercompanies y préstamos para capitales operativos dentro del mismo contrato de fideicomiso. Y en un momento dado, Tabesa tiene suficiente liquidez, entonces en vez de tomar dinero del sector financiero, toma ese dinero de Tabesa y cobra los intereses de Tabesa. Y eso es lo que le factura Tabesa a SECOM, no le está vendiendo cigarrillos. Y ahí está donde está la mala fe, o como dice el doctor Ovelar, muy bien puesto, no tienen luego porque ellos tienen que pasar esos datos eventualmente a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que ser la que hace esa investigación. Pero sin embargo ellos filtran a la prensa con toda la intención y esto es político. No, Es esta político, mañana escuchaba eso que decía, contaba Benjamín, y lo escuchaban los medios así con todas las letras, así que Sara Cartes compró cigarrillos por $4.700.000. Sí. Se decía con todas las letras, digamos, ¿verdad? Claro, hacen una... Y lo mismo SECOM por 16.000 millones, Claro, y lo mismo Ramón Telmo y Lo que Pamplona. Lo que pasa es que tienen que encontrar pues, algún tipo de argumento como para decir, miren qué llamativo es esto, cómo se reparten el dinero lavado o para lavar el dinero, ¿verdad? Pero el lavado de dinero no es eso que ellos están señalando. El lavado de dinero implica otro tipo de actividad. ¿Y por qué digo otro tipo de actividad? Aquí todo lo que produce Tabesa es a partir de la industrialización de materia prima que se importa o que se compra a nivel local, lo que producen a nivel local, incluso el tabaco es producido por empresas del grupo. Exacto. Esa manipulación de esa materia prima y la industrialización, la modificación que se hace de eso, resulta en un producto, en una cantidad X de producto, que está totalmente declarado ante el Ministerio de Industria y Comercio. Y tributación. Y tributación para el tema de la liquidación de los tributos. Tienes licencia previa a tributación. Totalmente. Entonces, Sí. todo eso se sabe qué se compró, se sabe qué se manipuló y se sabe por el control que hay de parte de la subsecretaría cuánto se produjo y se vendió. Y todo lo que ingresa de la venta de ese cigarrillo o de lo producido en Tabesa ingresa a las cuentas de Tabesa, de Palermo, de Tabesa, y esto otra vez hacen una distribución porque es totalmente lícito. Entonces, ¿dónde está el lavado de dinero? ¿Dónde está la actividad ilícita proveniente o preexistente para que luego se lave el dinero? Si todo está declarado. En el punto 5 hablan de Mercury, tabacos, y llaman la atención sobre la relación entre Mercury Tabacos y Tabacalera del Este, de por medio del nombre Erico Galeano. ¿Cuál es la respuesta al respecto? Acá hay que dividir. Erico Galeano es un político que, bueno, que está con otro tipo de situación y ahí lo que saltó es un préstamo solidario que le da Horacio Cartes a Erico Galeano. Eso es un capítulo, una relación personal entre Horacio Cartes y Erico Galeano que fue debidamente aclarado a la Subsecretaría de Tributación y Subsecretaría de Tributación hizo lo correcto, envió la consulta. Y entonces se le arrimó todos los documentos y todos los préstamos. Otra es la relación interempresarial entre Tabesa y Mercury Tabaco. ¿Y qué pasa? Mercury Tabaco es una fábrica de cigarrillos de mediano porte que no tiene procesadora de tabaco, solamente tiene máquinas de fabricación de cigarrillos y de empaque. Nosotros tenemos procesadora de tabaco, entonces nosotros le vendemos tabaco picado a Mercury para que ellos hagan sus cigarrillos, ¿verdad? Es un negocio adicional donde vos no vendés cigarrillos, sino que vendés tabaco picado, ¿verdad? Y esa es la relación. Yo le vendo tabaco picado, le facturo debidamente con el IVA y el selectivo al consumo a Mercury Tabaco, porque hacer tabaco picado paga selectivo al consumo, y Mercury Tabacos le paga a Tabesa. O sea,
Mercury no le compra cigarrillos a Tabesa, Mercury le compra otra cosa más que podían, bueno, no, así como el doctor corrigió, ¿verdad? Que tal vez no sea el organismo de consulta quien deba hacer la consulta, pero simplemente tenía que informar eso y no sacar conclusiones, ¿verdad?, irresponsables y mediocres como saca CEPRELAT. Otro de los capítulos también tiene relación con el rol del Banco de Fomento. Casi es una subsidiaria del Grupo Cartes, como canal para transferir sumas gigantescas al exterior. Dice, Marea SRL también la pone a esta empresa y Banco de Fomento. El Banco de Fomento continúa hasta ahora como el principal conducto por el cual se remiten gigantescas transferencias a la banca internacional desde el Grupo Cartes. El 98% de las transferencias de Tabesa, el 98% de las transferencias de Tabesa en los últimos 3 años se han realizado a través de la banca estatal. O sea, teóricamente la banca estatal también forma parte de este esquema de lavado. No sé si será 98% o no, pero Banco de Fomento es un banco fantástico. Banco de Fomento es un buen banco, un banco sólido, y es un banco que cuenta con numerosos corresponsales, ¿verdad? Entonces, cuando un banco cuenta con numerosos corresponsales, es más fácil tanto hacer una transferencia por pago de materia prima a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Justamente por la diversidad de corresponsalías, porque nosotros compramos repuestos de muchísimos lugares del mundo, compramos materia prima de India, de Corea, de África, de Brasil, de Argentina. Entonces vos necesitas un banco que tenga esa calidad y esa variedad de corresponsales. Pero el Banco de Fomento es un bancazo. Y además que los bancos siempre dicen, cuando yo te atiendo, yo quiero tener la mayor cantidad de operaciones contigo. Yo quiero que vos hagas todas las operaciones conmigo porque eso significa dinero para ese banco. Banco de Fomento no deja de ser un banco comercial, ¿verdad? Entonces, y la misma cosa, cuando vos exportás, ¿verdad?, tenés que cobrar las facturas de exportación. Entonces vienen las transferencias a través de esos corresponsales. Claro, lo que digo es que sería más creíble inclusive si se incorporara alguna entidad financiera del sector privado en un presunto esquema de lavado, que si se pone a la banca estatal, a la banca pública durante tanto tiempo. Ahí se nota otra vez la manipulación, porque ahí ya mezclan el caso Messer, por ejemplo. Al final lo meten a Messer. Claro, entonces es como vamos a tomar un hecho aislado, como sería el caso de Messer, que justamente trajo dinero, creo que al banco, y fue lo que determinó una sanción después al Banco de Fomento. Entonces diciendo, miren por lo que pasó acá con Messer, y miren, ellos usan también el mismo banco. O sea, en derecho penal eso es absolutamente diverso. Pueden haber miles de explicaciones, o sea, no hay nada concluyente en ese tipo de afirmaciones. Son conjeturas, y nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Por interés político y por manipulación, ¿verdad? Pero cuando lleguemos, digamos, a un final de esta película, ¿qué va a pasar? Va a pasar que todo lo que está escrito ahí se va a aclarar y se va a desestimar. Estoy seguro de eso. Pero ¿en qué momento y cuándo? ¿En qué momento y cuándo? ¿Cuando pasen las internas del Partido Colorado? ¿O cuando pasen las generales? Y todo este tiempo que va, acuérdense que no tenemos duda de eso, todo este tiempo que dure la investigación y que la Fiscalía nos dé la oportunidad de ir aclarando toda esta ensalada de cosas que hizo la CEPRELAT, última hora ya se van a estar publicando el informe de la CEPRELAT, condenó, contundente informe, el lapidario, revelador, y es falso. Ahora, a propósito del tema, ¿cuál tendría que ser? Vamos a jugar a la candidez absoluta. Y digamos que la CEPRELAT no sabe nada de la filtración o de la entrega. ¿Cuál tendría que ser la actitud de CEPRELAT ante esto, por un lado? ¿Y cuál es, antes de seguir con más puntos, puedes detallarnos cuál es el proceso que sigue ahora a nivel de Fiscalía? Bueno, en primer lugar, empezando por el final, la Fiscalía debe comenzar a pedir las explicaciones de lo que considera relevante pedir explicaciones, ¿verdad? No vamos a salir a explicar que el expresidente tuvo un proceso del cual fue sobreseído hace 40 años. O sea, ¿qué relevancia eso tendría? Su tío es amigo de Marcet, o tiene alguna relación. O sea, preguntar eso, por ejemplo, sería totalmente tonto, ¿verdad? Hacerlo. Respecto a lo relevante, lo vamos a estar explicando. La Fiscalía, entiendo, van a hacer las preguntas y consultas pertinentes.
nosotros tenemos que acceder también al informe. Yo les soy sincero, yo todavía no accedí al informe, yo solamente accedí a la publicación. Y sobre mi cliente es que pesa toda la acusación. Hay un detalle también importante, porque no tenemos que olvidarnos que nos dirigimos también si bien hay un público que entiende un poco más de procesos penales o políticos, ¿verdad? Hay un público que no accede a esto, digamos, a conocer profundamente todos los vericuetos legales. Pero el informe de la CEPRELAT no es una prueba. Eso es importante que se sepa. Por eso. No es una prueba, y claramente todos los informes de la CEPRELAT dicen que no pueden ser utilizados como prueba en ningún juicio. ¿Dónde? Dicen en el propio documento. En el propio informe, en todos los informes de la CEPRELAT uno encuentra eso. O sea, si alguien de la prensa me dice, acá está la prueba contundente, señores, la propia CEPRELAT dice, esto no es prueba. A nosotros lo que hacemos es informes de inteligencia, que de inteligencia no tiene nada, pero son informes de inteligencia, ¿verdad? Entonces, mal podría llamarse prueba a algo que la propia ley y la propia CEPRELAT le dice al Ministerio Público no es prueba. Ahora, el que tiene que naturalmente comenzar ahora a procesar esto es la Fiscalía de Delitos Económicos, que está asignada a la causa, porque esto, como dije al principio, es un informe que responde a un pedido de la Fiscalía a partir de la denuncia de Yucio, que originó un proceso de oficio por parte de la Fiscalía General del Estado. También es bueno aclarar que esto todavía no sé si alguna vez lo sería, una postura del Estado paraguayo, pues se insiste mucho en las publicaciones el informe, la posición del Estado paraguayo frente a esto que se remitió a Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, hay una intención aparentemente de involucrar de alguna manera a organismos jurisdiccionales del exterior, particularmente de Estados Unidos, como si acá se les estuviera contando, mira que parece que te están usando en los Estados, tal vez se te está utilizando. Te envió tanto dinero que no te diste cuenta a lavar en las cuentas en los Estados Unidos, que ahora nosotros te avisamos. Más o menos ese es el tenor. ¿Cuál es el objetivo de presentar como un informe del Estado paraguayo y remitir inmediatamente al exterior? Bueno, en realidad la CEPRELAT trabaja dentro de una estructura, ¿verdad?, de organismos de inteligencia a nivel global, ¿verdad? Gafilat. Gafilat, ¿verdad? Y enviar a la FinCEN, creo que es, de Estados Unidos, sí, tiene netamente un interés de provocar algún tipo de iniciativa de parte del Departamento de Estado o de otros organismos en Estados Unidos. Cosa que no va a pasar porque José puede explicar perfectamente lo que es la actividad de Tabesa en Estados Unidos. O sea, que está totalmente auditada por los bancos y por las empresas que se relacionan allá. Y me gustaría que lo haga, pero dejar en claro, y siempre pasó esto, dicen, Estados Unidos está interesado en el expresidente Carter. En realidad es persona a nivel local que todo el día toca la puerta de la embajada o del gobierno americano para que ellos se interesen, y no pasa eso. Esto de Tabesa de Estados Unidos, ¿cómo es? Es muy interesante y qué bueno que dan la oportunidad de explicar. Tabesa es la única empresa en toda Latinoamérica que exporta al mercado americano, ¿verdad? Y que participamos del mercado americano. Estamos dentro de un régimen impositivo dentro de Estados Unidos que se llama MSA, que tienen 46 estados de los Estados Unidos. Para nosotros poder exportar a Estados Unidos nos hicieron una radiografía, los 46 estados tuvieron que autorizarnos y ahí pudimos empezar a exportar a Estados Unidos. Pues, imagínate vos si nosotros lo inteligente que vamos a hacer de encaminar una actividad ilícita nada más y nada menos que por Estados Unidos, ¿verdad? Seríamos los genios, ¿verdad? Pero no, nosotros exportamos a Estados Unidos, pagamos todos nuestros impuestos en Estados Unidos, pero también una empresa con sede en Estados Unidos, ¿verdad?, que es Tabacos USA, también es una vendedora de nuestros productos a otros países. Porque CEPRELAT dice de repente, embarcó solo esto a Estados Unidos y Estados Unidos vino este dinero, pero eso es porque la empresa americana vendió a otros mercados nuestros productos. Entonces, el producto va al destino final, pero el pago viene a la empresa americana y la empresa americana nos paga a nosotros, ¿verdad? Entonces, es algo absolutamente lícito, dentro de cualquier actividad comercial existe eso, pero seríamos unos genios
nosotros de tratar de hacer pasar justamente por Estados Unidos un dinero que no sea lícito. Imagínate qué maravilla administradores seríamos. En vez de una aventura sería una desventura. Sí, aparte que es una desinteligencia del área de inteligencia no averiguar estos detalles que parecen tan simples. Y tampoco ustedes pueden andar por la vida explicando permanentemente estas cosas. Realmente nosotros explicamos todo lo que nos preguntan, con mucho gusto, ¿verdad? El sector tabacalero es un sector que no es igual a otras actividades comerciales. Es un sector, hay bancos, por ejemplo, que reciben fondos del exterior y le dicen, estos fondos ustedes pueden utilizar para créditos de desarrollo, pero expresamente no para el sector tabacalero, ¿verdad? Porque tiene las cuestiones fitosanitarias, de salud y ese tipo de cosas. Pero eso es normal y se acepta y se respeta, ¿verdad? Entonces, pero el tabaco, el negocio del tabaco es un negocio lícito, es un negocio permitido, es una industria permitida, no es una industria prohibida. Ahora, ¿algún daño ocasiona este tipo de cuestiones? Y más allá del telón de fondo político que tiene y que seguramente va a seguir hasta las próximas elecciones, ¿cómo uno se defiende? La indefensión no es una característica del Estado de Derecho, digamos. El Estado de Derecho te tiene que garantizar, valga la redundancia, los derechos de todos, incluyendo de las empresas que están siendo hostigadas. ¿Cuántos capítulos más de esta historia vamos a conocer en el futuro? Y yo creo que ¿cuántos capítulos más? Mientras el expresidente Horacio Cartes siga teniendo este factor tan decisivo dentro de la política nacional, vamos a seguir teniendo varios de estos capítulos, ¿verdad? Pero es todo válido siempre y cuando se haga desde una posición, digamos, política, netamente política, que pueda cuestionar sin difamar y sin calumniar. Pero lo que es grave es cuando se instrumenta a una institución, como en este caso la CEPRELAC. Y en su momento al propio ministro del Interior, ¿verdad? Esto va a traer consecuencias para el Paraguay. Pero está visto que esta gente, para ellos vale todo con tal de procurar llegar al poder, que no le importa destruir estas instituciones. Muchos cuestionan, dice Horacio Cartes no respeta las instituciones. Y yo creo que el que más respeta las instituciones es Horacio Cartes. Si bien mi función no es política, yo pude observar objetivamente de que durante su administración nunca se le pudo endilgar a él un hecho de corrupción, de haber amañado algún tipo de licitación, algún tipo de contrato. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Atacar a una actividad lícita, permitida? No está prohibido producir cigarrillos en el Paraguay. Si el mercado te pide que produzcas 100 millones, lo harás 100 millones. Si el mercado te pide 200. No hay un techo que te diga, vos, si la población de Paraguay es 7 millones de habitantes, tenés que producir para 7, porque el mercado es el que marca eso. Entonces, sí va a tener consecuencias a corto o mediano plazo estas filtraciones y esta utilización del sistema, y nosotros nos estamos dando un tiro en el pie con este tipo de actitudes y conductas. Como ya tenemos tiempo casi cancelado, creo que quedaban 2 o 3 puntos, pero en nombre y representación de estos 2 o 3 puntos hago uno que escuché ya varias veces, esto de Aruba, que no tiene asimetría con la cantidad de habitantes, el hecho de la exportación a dicho punto. Aruba es un centro logístico. En Aruba hay un centro de distribución. Nuestros clientes tienen un centro de distribución y ellos revenden a varios países. Ellos reexportan los productos y reexportan con transferencias, reexportan embarcando y recibiendo transferencias bancarias, ¿verdad? O sea, es un centro logístico Aruba. Y eso es algo de los que... Bueno, en otro momento cuando hablábamos del protocolo del tabaco, yo le hablaba de que quieren cortar la logística justamente para anular este tipo de mercados que son puertas de salida de productos de tabacaleras formales como la nuestra y de tabacaleras que no son multinacionales. Porque si vos sos una multinacional, operás en cada país que estás. Cuando vos sos una industria que vos estás instalado en un solo lugar, vos operás a través de distribuidores, como el caso de Tabacos USA en Estados Unidos, que venden nuestros productos, el caso de esta empresa Narúa, que es nuestro representante y que reexporta nuestros productos, ¿verdad? El centro logístico puede estar en cualquier parte. Qué bueno que recordás eso, porque las coincidencias pues generalmente no existen, como decías vos en el arranque, y hace pocos días se vota ese protocolo pensado, concebido, en cuanto a su aprobación me refiero, para afectarle a ustedes.
a la industria tabacalera en particular. Unos días después, boom, aparece este informe que ya se tenía también, aparentemente ya estaba en conocimiento de los medios, de algunos medios, hace varios días. O sea, no es que estas cosas ocurren accidentalmente. Y en vísperas de la presencia de la fiscal general del Estado en el Congreso. O sea, el problema de enfrentarse al poder constituido en Estado es que hay una enorme asimetría, ¿no? E indefensión al mismo tiempo, doctor. Sí, esto yo decía muy bien, José, ¿verdad? Nunca se ha visto la utilización de una institución como la CEPRELAT para esto, pero sí ya vimos la utilización del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia en otros tiempos que causaron mucho dolor y sangre en el país, ¿verdad? Asesinatos, robos de elecciones o ese tipo de conductas que tanto daño hacen a la institucionalidad. Esto también es más de lo mismo, ¿verdad? Con diferente enfoque y realmente es detestable que siga ocurriendo en el Paraguay, puesto que lo natural es presentar un proyecto, presentar una propuesta e ir a las urnas y ver quién decide en democracia. Claro. Aquí es, bajémosles a como dé lugar con tal de que nosotros accedamos al poder. Le agradecemos muchísimo el tiempo esta noche, don José y don Pedro. Muy amable. Gracias. Benjamín, el gusto y a la audiencia por tener la paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, enseguida estamos en la continuidad. Continuamos enseguida. Ya continuamos.